De nuevo, un saludo a mis alumnos estudiantes de Cristología de la Universidad Pontificia Bolivariana en esta época de cuarentena por la prevención de ese virus que anda regado por todo el mundo. En la clase de hoy vamos a trabajar dos temas. El primero es sobre la primera predicación de Jesús en Galilea, en Nazaret, y la segunda es la elección de los 12. Muy bien, la primera predicación de Jesús es el tema de Lucas 4, 14, 30. Esta primera predicación de Jesús la hace en su propia ciudad, en Nazaret, y era la ciudad en donde él había vivido con su familia y había compartido con sus vecinos. A Jesús lo conocían como un muchacho de la comunidad. Hace su primera predicación en la sinagoga de Nazaret, y allí a esa sinagoga él solía asistir con su familia a las enseñanzas y las celebraciones que su comunidad realizaba hacer durante los sábados. El texto que leyó Jesús en la sinagoga se encuentra en Isaías 61, 1, 2 y en 58, 6. El contenido del texto se encuentra en la cita de Lucas 4, 14, 22. Él realizó su primera predicación dentro de una liturgia que se realizaba en la sinagoga, y esta liturgia se componía de oraciones y de lecturas. La parte central de la reunión era la lectura de algunos pasajes de la ley, es decir, de los primeros 5 libros de la Biblia. Y luego se realizaba la lectura de uno de los profetas. Después de la lectura venía un comentario edificante para la asamblea. Al parecer a Jesús le correspondió actuar en el momento de la lectura de uno de los profetas. Es importante tener aquí en cuenta que si Jesús actuaba en la sinagoga, tenía participación en la sinagoga como lector, quiere decir que Jesús sabía leer y además también sabía escribir la lectura, la Torá. Sabía hablar en público. Esto nos indica que Jesús tuvo una formación al nivel tal vez de los rabinos. Y el texto leído fue el siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. El trasfondo de esta lectura que hizo Jesús es el año jubilar en el Antiguo Testamento. Se pueden ver esta documentación de este año jubilar en la institución del año sabático en Éxodo 23, 12 y en Deuteronomios 15 y en Levítico 25. Se puede ver también en los antiguos decretos de amnistía pascual en Jeremías 34 y Nehemías 5. Esto tenía como ideal la restauración de las relaciones dentro del pueblo. En este año se daba libertad a los esclavos, se redistribuían las tierras y se perdonaban las deudas. Pero, ¿en qué consistió la predicación de Jesús? La predicación de Jesús consiste en que después de la lectura, él expresa estas palabras: hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. ¿Esto qué significa? Significa que en Jesús ya comienza un nuevo año de jubileo, el año real del jubileo que habían esperado todos, porque él ha sido consagrado por el Espíritu de Dios para predicar la buena noticia a los pobres, anunciar libertad a los presos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y anunciar el año de gracia del Señor. Bueno, pero ¿qué tiene que ver el programa liberador de Jesús con nosotros como estudiantes y profesores de la Universidad Pontificia Bolivariana? Podemos tener varias opciones de respuesta. Bueno, puedo decir que tiene que ver conmigo porque como estudiante y como futuro profesional
Yo debo poner mi carrera al servicio de la sociedad, dar una buena noticia de libertad y el desarrollo y la paz y la estabilidad de nuestra sociedad. También puedo optar por responder que yo no creo que tiene que ver nada conmigo el programa liberador de Jesús, porque el ejercicio de mi carrera tiene que ser estrictamente técnico y profesional. O también puedo responder de que el programa liberador de Jesús sí tiene que ver conmigo, porque como estudiante y futuro profesional de la universidad, debo comprometerme en la transformación social. Pasa ahora a responder este cuestionario. En el cuestionario hay un texto que es la respuesta a una de las preguntas que encuentras más abajo. Encontrarás también una ayuda para que puedas orientarte en escoger la opción verdadera. Así vas a responder hasta llegar al tema de la elección de los 12, que es otro asunto que vamos a tratar a continuación. Como podemos observar, el relato de la elección de los 12 lo encontramos en Marcos 3, 13, 19, en Lucas 6, 12, 16 y en Mateo 10, 1, 4. En Marcos, la elección de los 12 viene después de que Jesús ha curado y expulsado demonios en Galilea. Para la elección de los apóstoles, Jesús no viene del desierto. Jesús viene, como ya lo dijimos ahora, viene del mar de Galilea, o viene de Galilea. En Marcos podemos observar que Jesús subió a un cerro. En Lucas se dice que Jesús fue al monte. Y en Mateo no se dice a dónde fue que subió o fue Jesús. El aspecto teológico de la afirmación de que Jesús subió a un cerro, que fue a un monte a orar y pasó toda la noche orando, es que la elección de los 12 es fruto de la oración, fruto de la unión entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué Jesús nombró a 12 y por qué no otro número? Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, se refirió a esta pregunta diciendo que hizo a 12 porque 12 era el número simbólico de Israel, el número de los hijos de Jacob. De ellos salieron los 12 tribus de Israel, de las cuales después del exilio solo quedó prácticamente la tribu de Judá. Así el número 12 es un retorno a los orígenes de Israel, pero al mismo tiempo es un símbolo de esperanza. Israel en su totalidad quedaba restablecida. Las 12 tribus son reunidas de nuevo. Pero ¿para qué escogió Jesús a los 12? Dice Ratzinger que Jesús instituyó a los 12 con una doble misión. Primero, para que estuvieran con él, y segundo, para enviarlos. Esto quiere decir que los discípulos tienen que estar con él para conocerlo, para tener ese conocimiento de él que las gentes no podían alcanzar, porque lo veían desde el exterior y lo tenían por un profeta, un gran personaje de la historia, de la religión, pero sin percibir su carácter único. Jesús escogió a sus discípulos para que estuvieran con él, para enviarlos. Sigamos preguntándonos, ¿a qué se les envía? ¿A qué envió Jesús a sus discípulos? Marcos nos dice que los envía a predicar con poder para expulsar a los demonios. Sin embargo, Mateo entra en mayores detalles. Les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos, curar toda clase de enfermedades y dolencias. Ahora tú puedes continuar respondiendo las preguntas que aparecen a continuación. Y ya la estructura es simplemente la de una pregunta y escoge
de una o varias respuestas. Hay preguntas que tienen la opción de una respuesta y también hay preguntas que las distinguen porque están en cuadritos que tiene la opción de varias respuestas. Espero que te vaya bien en las respuestas, obtengas una buena nota y cualquier cosa te puedes comunicar conmigo por vía WhatsApp o por el inbox de la plataforma digital.